Hola y bienvenidos a esta primera lección de Finale 2012 en la cual aprenderemos a utilizar la interfaz de usuario. Como pueden ver en sus pantallas, tengo corriendo al mismo tiempo Windows y Mac para poder apreciar las diferencias de este programa en los dos sistemas operativos. A simple vista podemos observar que en Windows tenemos el asistente de configuración en primer plano y al fondo tenemos lo que es la interfaz de usuario ya. En cambio en Mac tenemos el mismo asistente que tiene una visualización bastante similar, pero a diferencia de Windows, en el fondo no tenemos la interfaz de usuario. Más adelante veremos por qué esto es así. Cabe destacar que el programa está en inglés. Hay unas traducciones hechas por terceros, las cuales yo particularmente no recomiendo, ya que muchas veces traen problemas al momento de trabajar con. Muy bien, esta forma de trabajo en la cual voy a tener los dos sistemas operativos en paralelo es solo en este momento para ver la diferencia entre las interfaces de usuario. Después trabajaremos sobre uno de los dos sistemas operativos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con creando una partitura o lo que es la configuración de una partitura nueva. Para ello vamos a ir en nuestra ventana donde dice Setup Wizard. Lo voy a hacer en ambos sistemas operativos para ir viendo las similitudes o las diferencias. Como pueden ver, se me abre una ventana que es prácticamente similar por alguna que otra diferencia en lo que es la organización de los botones, pero tenemos las mismas opciones. Hasta aquí todo igual. Eh, como en Sibelius ya tenemos unos presets aquí ordenados. Este SAT B más piano es soprano, alto, tenor y bajo. em, Trío de vientos metal, quinteto, coro de vientos metal, una banda de jazz, banda de concierto, etcétera. Woodwind es vientos madera, orquesta, entre otros. Si por algún motivo no hubiese aquí los que nosotros queremos, una organización que nosotros necesitemos en ese momento, simplemente le damos donde dice Create New Ensemble y configuramos la página. Dense cuenta que en finales sí trabaja diferente, ya nos viene predeterminado letter, que es carta, y tenemos lo que es el score, que es donde van a aparecer todas las partituras, y la part, que es la parte, o sea, cada uno de los instrumentos, cómo se va a visualizar. Podemos tener configuraciones igual que en Sibelius independientes. Por ejemplo, Portrait para lo que es el score, y que es la vista vertical, o Landscape para la vista horizontal, solo para el score, y dejar Portrait o Landscape para la parte. Yo lo voy a dejar predeterminado. Vamos en Next y tenemos entonces lo que es la configuración perdón, los instrumentos que podemos incluir. Blank Staff es un pentagrama vacío, o sea, no tiene ningún instrumento asignado. Es como el otros que estaba en Sibelius. Voy a pasar un momento al final de Windows para que veamos que tienen las mismas opciones, y en Create New Ensemble siguiente y tenemos las mismas opciones, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, en Windows tenemos donde dice Select Form. No hay ninguna opción en estos momentos, pero esta es una opción que no aparece en Mac. De resto sí tenemos las mismas opciones. Como siempre vamos a crear, bueno, los instrumentos están en inglés, hay que conocerlos. Vamos a tomar un keyboard y vamos a agregar un piano. Seleccionamos, aquí nos coloca la familia y aquí nos coloca los instrumentos dentro de esa familia. Una vez seleccionado le damos agregar. Lo mismo aquí, podemos por ejemplo keyboards, piano y agregar. Tenemos las mismas opciones para subir o bajar los instrumentos. Finale tiene esta opción de agregar un espacio vertical. Esto es una separación entre sistemas.
por si los queremos organizar de alguna manera particular, y agrega una opción que es el orden del score. Es decir, tenemos un orden orquestal, orden coral, banda de concierto, banda de marcha, banda de jazz y ORF, como ya habíamos visto antes. Y el custom, que es personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que yo puedo ordenar los instrumentos que agregue de una manera ya preestablecida, o los puedo ordenar según un criterio personal o particular. Una vez creado o añadido los instrumentos con los que quiero trabajar, tengo la opción de salvar o guardar esa configuración, si es algo con lo que yo trabajo habitualmente. Si no es así, no hace falta usar esta opción. Muy bien, una vez elegido el instrumento con lo que queremos trabajar, entonces le damos en Next. Igual aquí, Next. Y entonces aquí se nos presenta un poco diferente lo que es a Sibelius. Aquí nos pide de una vez la información con la que vamos a estar trabajando. Title, subtitle, composer, arranger, lyricist y el copyright. Igual, esta información la vamos a vaciar como lo hacíamos en Sibelius. No hay mucha diferencia. Vamos a darle en siguiente para ver la otra parte de la configuración. Como pueden observar, entonces tenemos donde seleccionamos la cifra indicadora. Tenemos ya unos establecidos, por ejemplo, 2/2, compás partido, 2/4, etcétera. Si no existe el que nosotros necesitamos, donde están los dos signos de interrogación, lo seleccionamos y entonces ahí tenemos para crear una cifra indicadora que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Donde dice number of bits es el número de compás, o el denominador perdón, sí, el número de compás. Y donde dice bit duration es la duración del bit, la duración del pulso. ¿Qué es esto? Esto es la cifra, la unidad de tiempo. Entonces, moviendo esta escala, fíjense que aquí lo tenía en 4/4. Si lo muevo, se me altera solo el número de arriba, que sería 5, 6, 7, 8, etc. Bit duration es entonces la unidad de tiempo, la cifra la del denominador. Puedo tener 16, 8. Este tiene una forma muy particular de la división. Hay que trabajarlo con bastante cuidado, pues no lleva un orden, por decirlo de alguna manera, lógico. Pero bueno, eso es para cuando necesitemos algo muy específico. De resto tenemos ya aquí unas opciones más utilizadas. Después tenemos entonces lo que es la clave, la armadura de clave. C major es mayor. Aquí tenemos para seleccionar si vamos a trabajar con armaduras mayores o menores. Y subiendo sostenido, bajando bemoles. Esto sí es una parte bastante intuitiva. Voy a saltar un momento este número de acá. Vamos a seguir con esto. Specify Initial Tempo Marking. Esto es lo que es la marca de tiempo: allegro, moderato, etcétera. Finale no me presenta un banco de sonidos ya establecido, sino que yo puedo escribir el tiempo que yo quiera, pero debo tener en cuenta la escritura, porque por ejemplo allegro, si yo lo escribo de esta manera, estaría mal. Tiene que tener las dos L. Entonces aquí tengo que estar pendiente de cómo estoy escribiendo. Igual puedo elegir la figura con la que voy a trabajar como unidad de tiempo, y la velocidad en la que se me va a llevar el pulso. También tengo esta donde dice Pickup Measure. Es lo que nosotros conocemos como anacruza. En la misma explicación, el tiempo que yo elija aquí es con lo que el tiempo que voy a tener en el primer compás para iniciar. Es decir, si yo elijo negra, voy a tener un solo tiempo en ese primer compás. Ok, vamos entonces a el number of measures. Esto de aquí es compás, ¿sí? Los números de compases. El error más común con Finale es dejar este valor en 31. ¿Por qué?
Porque si nosotros vamos a escribir una partitura de aproximadamente 10 compases nada más, nos están sobrando 21 compases. Y después es un dolor de cabeza borrar todos esos compases de más. ¿Qué recomiendo yo? Hacerlo como comienza a finales. Él comienza con una cantidad muy limitada de compases y después se van agregando los que se necesitan. Perdón, es Sibelius. Comienza con una cantidad muy limitada y después se van agregando los que se necesitan. Entonces yo recomiendo un número eh, de 10 compases para empezar la partitura. Vamos a ver la diferencia de esta pantalla con Mac. Como vemos, la organización es un poco diferente, pero tenemos las mismas opciones. En vez de tenerlo en una grilla, lo tenemos de una manera de lista, en donde la primera opción que tenemos es la del tiempo, seleccionado 4/4. Tenemos entonces la armadura de clave. Igual, para especificar la marca de tiempo, no tenemos un banco de marcas de tiempo, sino que tenemos que escribirlo nosotros. Em, para especificar un compás de Nacruza y la misma opción de números de compases. Recuerden, esta opción siempre llévenla a un número práctico para nosotros. Es preferible colocar menos compases y después ir agregando lo que necesitemos a tener muchos compases y resulta ser que nuestra partitura tiene 5 compases nada más y nos están sobrando un montón de compases que después es un dolor de cabeza borrar. Entonces, para finalizar, pues le damos en Finish. Y bueno, aquí me está diciendo de Requested Virtual Instrument Plugin cannot be found. Esto es un error que nos puede dar es cuando no encuentra el instrumento virtual. Simplemente le damos OK, no hay problema porque podemos seguir escribiendo en la partitura. Damos en finalizar en Windows. Y bueno, ahí vemos entonces ya a simple vista podemos ver la diferencia entre una interfaz de usuario y la del otro sistema operativo. La siguiente parte entonces continuaré explicando los diferentes elementos de estos programas.